Cuando empieza el trabajo forzado, hay un compañero que se llama Freddy Aguirre Rivas, que era un joven periodista, había sido el director más joven de periódicos en la historia de Cuba y había sido incluso, tenía un cargo en la CIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, y él estaba preso. Quizás algunos de ustedes han visto, y si no, búsquenla, porque existe una película que hicieron sobre su caso. Pues ellos estaban haciendo un atentado a Fidel, y él, tú sabes, él con otros estaban en Estados Unidos y se infiltraban en Cuba, etc. Y a Freddy Aguirre dijo que no trabajaba, ¿está bien? Él fue el primero que dijo que no trabajaba, y entonces él plantó al trabajo. En el idioma de los presos era plantar al trabajo. Y a él lo llevaban para la celda de castigo. Al día siguiente, Emilio Adolfo Rivero Caro, que nosotros le decíamos el viejuco, plantó también al trabajo. Y se lo llevaron para la celda de castigo. Ahí era todos los días, a golpes, para que trabajaran, y no trabajaron nunca. ¿Está bien? Y con el tiempo después, Onilio Nerín Sánchez también plantó, fue el tercero, tú sabes, que había sido también oficial del Ejército Rebelde, capitán. Y era todos los días lo sacaban a darle golpes, todos los días a meterle una mojonera. La mojonera era un embalse donde salían todos los excrementos del país, de la prisión, y llegaban allí y entonces metían a los presos allí para limpiar aquello, y eso con los excrementos hasta aquí lo tenían. Entonces era todos los días. A los que no querían trabajar los metían ahí. En esto de los plantados después llegaron a haber como 20, ¿no? Se fueron sumando a través del tiempo. Al que se plantaba lo llevaban a la celda de castigo. A la celda de castigo. Ese estaba ahí, que no tenía visita, no tenía nada, incomunicado completo y recibiendo golpes. ¿El trabajo en qué era? Los tipos de trabajo variaban. Ellos al principio hicieron bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, hasta 30 y pico, y que tenían 4 brigadas, nosotros les decíamos cuadrillas, que tenían 50 más o menos, cada bloque tenía como 200 presos. Y generalmente tenía un oficial, y cada cuadrilla tenía un teniente o un sargento, generalmente un sargento, un cabo, en camiones SIL o Búfalo, íbamos, nos montaban en esos camiones, íbamos al lugar donde teníamos que trabajar, que lo voy a explicar, y atrás un camión lleno de militares, ¿no? De guardias, que eran el cordón, lo que se llama el cordón. O sea, cada cuadrilla tenía un cabo y había un comisario político, cada cuadrilla, que nosotros le decíamos abuelito, porque era la molita, ¿no? La abuelita. Y al lugar donde tú llegabas, estaba rodeado con soldados con armas largas, incluso realmente había una ametralladora de trípode alrededor. ¿Qué tipo de trabajo? Según, muchas veces era pangola, entonces tú lo que ibas era a echarle a uno a la pangola. Esto es importante que se destaque. En esa época, que los que salíamos a trabajar, que no nos llamábamos plantados, los plantados eran esos que estaban allá, pero sí éramos presos que hacíamos resistencia.